¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Omar Ordóñez Rojas y en esta ocasión pues estamos llegando gracias a ENCAP, a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. En esta oportunidad para ver pues un tema muy importante de la gestión pública, que es pues la modernización de la gestión pública, o como también se le conoce como modernización del Estado. Bueno, comencemos pues nuestro curso. Cuando nosotros hablamos de modernización del Estado, como se está conociendo en nuestros días, en realidad nosotros estamos hablando o debemos hablar de la modernización de la gestión pública, puesto que el Estado es una institución, es un gran organismo, como algunos teóricos le llaman, y es una gran institución pues, ¿no? que sirve para manejar, para organizar la cosa pública, ¿no? para realizar funciones públicas en beneficio de la población, en beneficio de la ciudadanía. Entonces el Estado siempre va a estar en nuestra sociedad, el Estado siempre va a estar, esa estructura que permite generar bienes y servicios públicos para la sociedad siempre va a estar, pero la gestión pública es la que cambia o la que va a cambiar. Entonces lo más correcto es hablar de modernización de la gestión pública. En ese escenario entonces pues vamos a hablar de la modernización de la gestión pública, pero antes de ello vamos a precisar un poco lo que es pues el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado? ¿No? Es la primera pregunta que nosotros nos haríamos, ¿no? Porque para nosotros entender algo o saber algo o hablar sobre algo, hacer juicios o razonamientos sobre algo, debemos saber qué es ese algo. Y entonces lo primero que nos preguntaríamos pues qué es el Estado, ¿no? Entonces vamos a partir para definir el Estado de las ideas de un filósofo muy trascendente del mundo occidental, pues que es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, en su famosa obra El Leviatán, decía que el Estado pues es un leviatán. ¿Y que es el leviatán? El leviatán pues era un monstruo marino, ¿no? que en la Biblia, que incluso en los textos bíblicos se hablaba, ¿no? que era un monstruo marino que existía pues obviamente en el fondo del mar, y que era un ser que generaba pánico, que generaba zozobra, que generaba temor en el mundo marino. Entonces Hobbes compara al Estado con este monstruo, ¿no? Hace esa metáfora, esa analogía. Ese monstruo gobernaba, ese monstruo dominaba el mundo marino. Y el Estado es algo así, dice Hobbes. Es una especie de monstruo, es una especie de un ser, ¿no? que es mítico, que sabemos que está ahí, pero que no tiene una existencia, digamos, que se pueda palpar, que se pueda tocar, etc. El Estado es algo así. ¿Y por qué dice que es algo así? ¿Por qué dice que es un monstruo? Porque recordemos que Hobbes vivió en una época en el que en el mundo existían las monarquías absolutas, existían los emperadores, existían pues los feudales que imponían, ¿no? sus decisiones en sus jurisdicciones, en sus territorios. Entonces el dueño, amo y señor de una jurisdicción, de un territorio, llámese pues de un condado, de una monarquía, de un imperio, era pues el dueño, ¿no? Y entonces era el amo y señor. Este monarca, este rey, este señor, ¿no? Este emperador era quien hacía y deshacía todo. Él era el que imponía la ley, el que creaba la ley, el que ejecutaba la ley, y entonces a él teníamos que someternos, y si no nos sometíamos, si nos resistíamos a la voluntad de este gran señor, que en buenos términos en esa época era el Estado. De hecho, Luis XIV, el rey de Francia, llegó a decir que el Estado era él, o sea, el Estado era el rey, el Estado era Luis XVI, la monarquía absoluta de Francia, acuérdense. Entonces, ¿y qué pasaba si no te sometías a la autoridad del Estado, del rey?
simplemente era sancionado, muchas veces sin proceso judicial o sin un procedimiento, era simple y llanamente, estabas al albedrío de este poderoso emperador, de este rey. Entonces, así se concebía el Estado. El Estado era un monstruo que justificaba su existencia porque ponía orden, igual que el monstruo, que Leviatán, ¿no? Ese monstruo ponía orden, y este monstruo llamado Estado, personificado en el monarca, ponía orden finalmente a la sociedad, y eso era lo que permitía su existencia, porque la sociedad permitía la existencia de ese monarca, porque finalmente ponía orden, ¿no? A través de su ejército, a través de sus autoridades, de sus funcionarios, ponía orden. Y entonces el orden justificaba la existencia del Estado. Entonces el Estado era coercitivo, era coactivo, era abusivo muchas veces, pero la razón de su existencia era el poner orden. Entonces la gente le temía, la gente no estaba muy de acuerdo a veces con las libertades que limitaba el Estado, pero la justificación era pues que ponía orden. Entonces así se entendía, amigos, al Estado, ¿no? Pero ese Estado pues es en sentido metafórico, ¿no? En sentido figurado. ¿Qué es el Estado propiamente dicho en realidad? Sin embargo, el Estado, como lo dijimos al principio de la exposición, finalmente podemos definirlo como una mega institución, ¿no? ¿Qué es el Estado? Es una mega institución, ¿no? Es ese monstruo que está compuesto por diversos órganos. El Estado es una mega institución, es un gran organismo que está compuesto por órganos, como vemos acá en la imagen, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Estado peruano, ese Estado peruano, ese conjunto de órganos, que en conjunto podríamos llamarle organización, que podríamos llamarle mega institución. Esa mega institución está compuesto pues por los órganos que vemos ahí. Está compuesto por el Congreso de la República, es un órgano del Estado. El Ejecutivo es un órgano del Estado. El Poder Judicial es un órgano del Estado. Los organismos autónomos son un órgano del Estado. Entonces los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Y dentro de ellos sus diversos órganos, sus diversas unidades también son parte del Estado. Las direcciones, por ejemplo, de una región, las direcciones regionales, las gerencias, por ejemplo, de una municipalidad, ¿no? Las direcciones de un ministerio. Los ministerios son organismos que son parte de esa mega institución, ¿no? Llamada pues el Estado. Y ese Estado, como les decía, se encargaba en ese entonces de mantener el orden, ¿no? El orden, la paz, la tranquilidad, la razón de su existencia. Entonces, eso es el Estado, amigos, un conjunto de instituciones, una organización inmensa que en teoría busca pues el bienestar de la población o el bien común, como otros lo llaman, como decía Tomás de Aquino, ¿no? El Estado busca el bien común. Y entonces eso es el Estado, es una mega organización que podía ser concebida como un monstruo, pero que finalmente buscaba el orden, ¿ya? Ahora, en el Estado intervienen, pues, en el manejo del Estado intervienen diversas personas, ¿no? Manejan diversas personas. Al conjunto de esas personas que manejan el Estado se le llama, pues, gobierno, o funcionarios públicos, servidores públicos. Todos ellos conforman, pues, el famoso Estado. Ahora, ese Estado, amigos, a través del tiempo, como la sociedad ha ido cambiando, este Estado también ha ido cambiando, pues finalmente, ¿no? Ha ido transformándose finalmente. Entonces, vamos a, en base a eso, en base a la dinámica del Estado, vamos a dividirla, pues, el Estado, la evolución del Estado en dos etapas, a partir de esta primera idea que dio Hobbes del Estado, ¿no? en el régimen capitalista, ¿no? o en la sociedad moderna. El Estado ha atravesado, amigos, por dos grandes etapas, ¿no? Ha atravesado por dos grandes momentos, ¿no?
y desde que Hobbes lo definiera, ¿no? Como ese monstruo, como ese Leviatán. ¿Y cuáles son esas etapas por las cuales el Estado ha atravesado? Uno, la etapa del llamado Estado de modelo burocrático o Estado con modelo burocrático o simplemente Estado burocrático, y el otro es el llamado Estado moderno, ¿no? Que es el Estado que hoy día estamos viviendo o bueno, pretendemos vivir, ¿ya? Entonces, repito, el Estado desde la época de Hobbes, a efectos de esta exposición, la vamos a dividir en dos etapas, en dos fases, en dos momentos. Uno, el Estado burocrático, y dos, el Estado moderno. El Estado burocrático cronológicamente abarcaría desde el siglo XVII, XVIII aproximadamente, hasta la post-revolución industrial, hasta la segunda revolución industrial, ¿no? Más propiamente dicho, hasta hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, en el que se van a dar grandes medidas a nivel internacional para cambiar, ¿no? ese estado. Entonces, vamos a ver en la siguiente lección primero el estado burocrático y seguidamente el estado moderno.